El sistema económico actual, el capitalismo que hoy conocemos, podemos decir que tiene unos 300 años. No es que sea ni mucho ni poco, ni bueno ni malo, pero el mundo va cambiando y también lo hace la economía. Y sabemos que uno de los grandes retos actuales es precisamente el del cambio climático o crisis climática. Y ante eso, la economía también debe adaptarse y contribuir a una solución. Por eso hoy, en No es el fin del mundo, vamos a hablar de economía circular. No es el fin del mundo, el podcast semanal del Orden Mundial. Para el tema de hoy, que además está bastante en la agenda y en nuestras conversaciones, también en la política, vamos a estar con Alba Liva. ¿Qué tal, Alba? Pues muy bien, aquí estamos. Economía circular. ¿Y tú, Eduardo? Pues muy bien, Fernando, aquí andamos. Pues venga, hoy vamos al lío. Lo primero de todo, como siempre, ¿por qué precisamente hoy vamos a hablar de un tema como este, de economía circular? Pues porque, como has dicho en la introducción, se presenta como una de las soluciones a la crisis climática. Nada más y nada menos, que es muy ambicioso decirlo. La economía circular supone una transformación del modelo económico actual para que sea menos contaminante y genere menos desperdicios. Y es una propuesta que puede sonar a futuro o a utopía, pero para la cual pues ya se están tomando medidas en la Unión Europea o China, por ejemplo, sin ir más lejos, tienen estrategias para esto. Así que tiene bastante geopolítica y bastante actualidad. Sí, porque es un planteamiento de cambiar un modelo completo, que lo vemos así, se queda en el típico anuncio, campaña, y no, hay mucho intríngulis de política internacional detrás de esto. Sí, que no es un eslogan vacío o la típica etiqueta que luego no significa nada, sino que efectivamente eso, además de geopolítica, hay también como una idea bastante potente detrás, efectivamente, una visión que ahora desarrollan gobiernos, empresas y demás. Pero yo realmente soy bastante ignorante en este tema, lo tengo que reconocer. Así que me gustaría que explicaseis qué es exactamente esto de la economía circular. Porque ya digo, a menudo suena como etiqueta, pero vamos a aterrizar este concepto. Vale, pues la economía circular es un modelo económico que quiere desvincular la actividad económica del consumo de recursos finitos y de la generación de residuos. Vale. Tenemos que pensar que la economía actual es una economía lineal. Extraemos recursos, producimos productos y generamos residuos de esos productos. Es un modelo altamente contaminante que se potencia además con este modelo que tenemos del hiperconsumismo. No paramos de consumir cosas, por lo tanto extraemos cada vez más recursos y generamos cada vez más desperdicios. Y es el modelo que ha provocado la crisis climática actual. Eso sería un poco el modelo de la revolución industrial, ¿no? El clásico. Justo. El de toda la vida. El modelo, lo que se suele conocer como business as usual y este tipo de cosas. La economía circular busca revertir este modelo como solución a esta crisis y para ello tendríamos que eliminar los residuos y la contaminación, circular los productos y materiales que utilizamos, es decir, hacerlos más duraderos y fáciles de reutilizar o reconvertir. Vale. Y con todo ello regenerar la naturaleza. Hay que decir también que la economía circular es un concepto paraguas. O sea, sí que es cierto muy amplio, ¿no? Es muy amplio y aquí podemos encontrar algunos problemas porque, pues no tiene una definición única, sino que aúna distintas ideas relacionadas con el ecologismo y con la sostenibilidad. Vale. Esto, por un lado, pues le da una gran flexibilidad y lo hace muy aplicable a distintos sectores y ámbitos. De hecho, hay ámbitos muy, muy diferentes que están reflexionando sobre la economía circular y cómo aplicarla. Pero, por otro lado, pues también puede vaciarlo de contenido. También corre ese riesgo que realmente es algo que pasa mucho con los términos de ecologismo y de todo esto. Pero puede ser nada si lo abarca claro, demasiado. Sobre todo si apuntáis que todavía hay cierta, no sé si disputa, pero un debate es para definir exactamente qué es esto de la economía circular. Entiendo que los oyentes no es la primera vez que oyen este concepto, o sea que también entiendo que esto viene de atrás, o sea que ha habido un recorrido, ha habido una evolución. ¿De dónde surge la idea de la economía circular? Y sobre todo, ¿de qué hay que cambiar de paradigma económico para ir de esa linealidad económica a una más que recicle, que reutilice los materiales y demás? En el origen de la economía circular está precisamente esto que mencionaba Alba, de la mezcla de disciplinas y visiones, ¿no? Porque surge precisamente de distintas aportaciones que han hecho diferentes teóricos ecologistas desde hace décadas. O sea, tenemos que pensar que ideas como el desarrollo sostenible, la economía circular, el decrecimiento, son distintas propuestas que se han hecho que, aunque se retroalimenten o contradigan entre sí, parten todas de la idea de que hay que
que actuar contra la crisis climática y revertir un poco, cambiar, modificar el modelo de consumo que tenemos, ¿no? Sin embargo, hay dos teóricos que sí que han sido los más influyentes los más importantes, ¿no? Para el concepto de economía circular, ¿no? Que son Kenneth Boulding y Donella Meadow. Y el primero era un economista estadounidense que en el 66 ya reflexionaba sobre las posibles consecuencias de esa economía extractiva y lineal que mencionaba Alba, que al final se daba en un planeta con unos recursos limitados, ¿no? Sí. Este señor describía el planeta como una nave espacial cerrada, ¿no? Que esto suena un poco futurista. Es muy sesentero. Sí, es muy sesentero, pero además en realidad tiene un poco de cierto, ¿no? Porque no dejamos de ser una especie de nave espacial girando alrededor del Sol. Sí. Entonces, digo, ya vas a recomendar el libro. No lo voy a recomendar. No, pero bueno, este hombre diferenciaba entre una economía cowboy, ¿no? Que sería la extractiva y expansiva, y otra del astronauta, ¿no? La de una nave con recursos limitados y sistemas que se van retroalimentando. Que come cubitos de sabores. Sí, ¿no? pero esa imagen de hecho es lo que él ponía en el centro, ¿no? Ya se intuye esa idea de la necesidad de un cambio de sistema y de esa economía circular en un espacio en el que tienes que optimizar completamente tus recursos. Y por otro lado, Donella Meadow fue una científica ambientóloga, también estadounidense, que coordinó el informe de los límites del crecimiento, ¿no? Que se encargó por el Club de Roma en el año 72, y este informe concluyó que si el ritmo de industrialización, de crecimiento de la población, de contaminación, producción de alimentos y de explotación de los recursos continuaba sin que lo variáramos, alcanzaríamos los límites de crecimiento de la Tierra en los próximos 100 años. Es decir, que nos quedarían en torno a 50 años para llegar ya al tope de recursos que tiene el planeta. Ese informe del 72, corrígeme si me equivoco, es como muy mítico. Sí, es básico en todo el tema de la crisis climática, de la lucha contra el cambio climático. Es un informe fundamental, pero claro, aquí ya influyen otras cosas y en otras decisiones, pero en la economía circular es muy interesante. Claro, es un poco el primero que da cierta base a todo el tema del cambio climático y demás. Que luego se les hace, por lo que decías tú de los 100 años, ¿no? Que siempre se hace la crítica de cuando se plantea para el año, 2050 se habrán derretido los polos. Y justo en el año 2050 no se han derretido los polos, hay gente que dice, pues mira, se decía esto, pero veamos más la tendencia que la predicción. O sea, esto no es una cuestión de la bola de cristal, sino que todas las tendencias apuntan a que vamos hacia una crisis climática y debemos, por ejemplo, reducir las emisiones de CO2. Bueno, de hecho, ya estamos inmersos en esa crisis climática y ya estamos viendo los efectos. Claro. Lo que pasa es que igual pues hay alguien que erró un poco en sus predicciones y fue un poco más fatalista, pero ojo, eso no quiere decir que en 20 años no se vayan a cumplir esas predicciones. Claro, y que igual que sean 30 años, que 31, que 29. La cuestión es que cuantos más años pasen sin que hagamos nada, peor va a ser el problema y más difícil va a ser solucionarlo. Pero bueno, en cualquier caso también me recordaba esto a ese concepto, esa idea del día de la sobrecapacidad de la Tierra, que es otra de esas formas bastante útiles de poder ver esa rapidez con la que estamos consumiendo los recursos que tiene el planeta, que de nuevo, como comentabais, son finitos, porque además cada año ese día de la sobrecapacidad llega precisamente antes. Es que es una forma de hablar un poco de lo mismo, ¿no? El día de la sobrecapacidad de la Tierra es el día en el que la demanda de recursos y servicios ecológicos de la humanidad en un año supera a los que la Tierra puede generar en ese año, claro, ¿no? Es una forma, digamos, de acotar esos límites del crecimiento a un año, y la verdad es que a mí, cada vez que se anuncian, hemos llegado al día, me dan un poco de escalofríos porque digo, esto cada vez está más cerca. Que todos los años es 2-3 días antes y luego hay países que los consumen en el 3 de enero, ya se los han fundido. El 3 de enero ya se los han fundido. Sí, este año, ya a principios de agosto, creo que era el 3 de agosto, ya habíamos alcanzado el día de sobrecapacidad, que son apenas 200 días de 365 que tiene el año. Pero bueno, volviendo a la economía circular, en realidad también bebe de conceptos que son muy básicos, ¿no? Como las famosas 3 R, de reutilizar, reducir y reciclar, que lo aprendíamos en el cole. Pero esto es la base de la economía circular. Sí. Lo que pasa es que las lleva a una escala mucho más grande y mucho más compleja. Yo tenía un profesor de naturales que siempre nos obligaba a acabar los apuntes con lo de reducir, reciclar y reutilizar. Levantando. El barbo, todo juntos a la vez. El barbo le llamábamos en primero de la ESO. A mí en el cole o en el instituto me llevaron de excursión a un punto limpio.
para hablar de esto de reutilizar. Con una furgoneta al reducir. profe, en plan, venga, coged unos cacharritos Sí, cada sí. uno y tiradlos que me de casa. Al punto limpio. Luego, Bueno, Pero es que hay ni- mucha ni gente tan que no mal. conoce, o sea, sinceramente, hay mucha gente que no conoce todo esto de los puntos limpios móviles, que son súper prácticos. para echar la tostadora cuando No, se pero te o sea, rompe. cerca de mi casa han puesto uno y a mí, o sea, no te voy a decir, me ha cambiado la vida, pero es mucho más práctico que antes tener que estar guardando un bote de pilas o montando en el coche, ¿no? Bajas y se lo das al señor que en un radio de X manzanas está ahí. Vives al límite, Eduardo. Total. Acumulando Ah, pilas. Experiencias Sí, sí, de mi sí. vida bajando al punto limpio Sí, sí, móvil. tiene que ser apasionante. Bueno, pues nada, con ese mantra del reducir, reciclar, reutilizar, también se me quedó la escala de Mohs de la dureza de los minerales. No sé. No sé. Talco, yeso, calcita, florita, patito, ortosa, cuarzo, topacio, corindón y diamante. La dureza de los minerales. Me ha servido la increíble cantidad de 0 unidades de veces, como la sintaxis, pero ahí se me quedó, guardado, como lo de reducir, reciclar, reutilizar. Pero bueno, oye, es misterios de no es el fin del mundo. Se lo podemos lanzar en la comida en plan, Fernando, la dureza de los minerales. Es en realidad la palabra de advertencia de la alarma. Cuando entran a robar la empresa. ¿Cuántos veces patomicanos? Es la clave secreta, ¿no? Bueno, esto hemos estado hablando como mucho de teoría, ¿no? De conceptos, pero quiero también que lo aterricemos un poco a la vida diaria o, en fin, a la experiencia que podemos tener de la vida cotidiana, más allá de que Eduardo vaya a tirar pilas al punto limpio. Bueno, es parte de eso. Sí. Lo peor es que sí. ¿Cómo se implementa esto de la economía circular? ¿Cómo se puede llevar a tierra? Aquí está lo complicado, Fer, porque hay que mirar todas las fases del ciclo de producción, desde el diseño hasta el final de la vida útil del producto. Todas se pueden mejorar y cambiar para fomentar esto de la economía circular. Porque, claro, pensemos que la clave es que reduzcamos la generación de residuos y para Claro. eso las cosas tienen que durar y ser fácilmente reutilizables. Vamos a poner un ejemplo así facilito. Pensemos en un teléfono móvil, Ujú. que lo tenemos todos. De media, un móvil nos dura 3 años más o menos. Si es un modelo mejor, pues un poquito más. Si es un modelo peor, un poquito menos, ¿no? Bien porque se rompen, que esto es la famosa obsolescencia. Obsolescencia. Gracias. Obsolescencia programada. Bien porque sale otro modelo más moderno que nos gusta más y decimos, yo Ujú. quiero la O cámara bien que porque hace se mejores nos fotos. cae al suelo así de cara. Y Sí, la o en el pantalla, váter también, sí. efectivamente, sí. Bueno, pues esta pieza, este teléfono móvil, ha requerido materias primas que además son difíciles de encontrar. El coltán, las tierras raras, el litio. Una producción y distribución que es contaminante, pues con los combustibles fósiles. Y al final su vida útil es muy limitada. O sea, tenemos un producto tecnológico extremadamente complejo que nos dura solo 3-4 años. 3-4 años. Sí. Además, luego es muy complicado recuperar estos componentes o las materias primas con las que hemos construido este teléfono móvil. En una economía circular ideal, este móvil estaría mejor diseñado desde el principio, pues sería mucho más duradero. Nos duraría a lo mejor 15 años. Como el 10 Nokia, años. aquel tocho. Sí. Por ejemplo, una vez roto, después de esos 15 años de duración o 10 años de duración, sus piezas podrían reutilizarse en otros móviles o tecnologías o deshacerse para recuperar las materias primas, pues es el coltán o ese litio, ¿no? Con los que poder construir otras cosas. Además, su producción y distribución se haría con procesos limpios que no generan tantas emisiones, pues energías y transporte verde, y el resultado sería que tendríamos una tecnología clave en nuestras vidas, pero de una forma limpia y positiva para el planeta. De hecho, yo creo recordar, estoy tirando de memoria, que había una marca de móviles que planteaba un móvil modular, que tú ibas Sí. cambiando distintas partes del teléfono conforme se mejoraban. Es un poco modelo soviético, porque es como... Yo estaba Si la pensando en Unión los Soviética tuviera Transformers. que hacer un smartphone, sería un poco eso. Era, pues tú, de repente, la pantalla siempre tenías unas medidas, entonces las mejoras, las pantallas a futuro siempre iban a tener más o menos esa medida, porque iba a ser más fácil reemplazarla en los móviles antiguos. Hay un tema que yo a veces me pregunto, que no sé exactamente cómo de cierto es si el modelo económico de la Unión Soviética, de estas cosas que se hacían para durar, era más ecológico. Ya. Porque, claro, pensamos, siempre se compara mucho con el modelo capitalista de Estados Unidos, que decimos, no, es que, claro, era un modelo que favorecía la innovación y entonces, pues eso siempre se hace la comparativa de, al final terminó afectando a la propia economía soviética, pero ojo, en un modelo, en un mundo en el que favorecemos el ecologismo o luchar contra la crisis climática, igual hay que recuperar un poco esas ideas. O sea, yo ahí... No sé. Hombre, los productos que están mucho más estandarizados
al final son más fáciles de reparar. Es decir, si tú Y tienes optimizar claro, y todo, un claro. modelo de coche, como en la Unión Soviética, no es que sea el caso, pero No, si y tienes un que modelo de también coche tenía es procesos muy mucho más... contaminantes haciéndolo, Claro, que pero bueno. soltaban mierda al aire por un Sí, tubo. sí, Solo hay a los países de Asia Central. Claro, Sí, sí. entonces es más fácil de reparar. Por ejemplo, yo que sé, pues en Cuba pasa con los coches, ¿no? Que hay unos pocos modelos que al final todos son Yo creo que recambios. son más por la Efectivamente, inexistencia, tiene claro. otras motivaciones que al final sí tienes muchos modelos, pero se me está ocurriendo, por ejemplo, que ahora la Unión Europea con la, iba a decir, tontería, entre comillas, de lo del cargador único. Exactamente. Claro. Sí, ese es un En el ejemplo fondo muy bueno. estás reduciendo las posibilidades de tener 20 cargadores diferentes que Ese es el consumen tema. y Porque son a lo mejor en procesos. casa tienes solo uno, o mira aquí en la oficina lo que pasa, que oye, me falta el cargador, pues no tienes En la que oficina tener. nos robamos, me roban Claro, el pero cargador. no Bueno, tienes que que el estar cargador cada de uno- Fernando hay que decir que está, Está muy pelado, cotizado. está Ya. muy cotizado y está precario, Bueno, pero eso precario. es economía circular Sí. hasta el final del Claro, claro, Sí, sí, claro, sí. claro. Bueno, esto también de la economía circular me suena muy bonito, a veces incluso al club de la batucada y tal, pero no es nada fácil Ujú. de implementar y sobre todo de desarrollar. Sobre todo porque hay sectores en los que entiendo que sí es fácil de implementar y sectores en los que es dificilísimo. Tú comentabas el caso de los móviles, porque entiendo que en el caso de un smartphone o una tablet, un ordenador, es muy complicado, pero quiero creer que hay otros productos u otros sectores donde es mucho más sencillo poder implementar esto de la economía circular. Claro, o sea, como tú dices, depende mucho del sector. Pensemos que la economía circular requiere de muchísima innovación, ¿no? Especialmente en esa fase de diseño que señalaba Alba, y hay algunos elementos que hoy en día son muy difíciles de reutilizar o incluso de separar para conseguir esas materias primas, Claro. ¿no? Porque ya están mezclados y demás. Hace falta que las empresas y los centros de investigación se sumen también a esa iniciativa y cambien también la mentalidad, ¿no? Que empiecen a apostar por invertir en innovación y mejorar todos esos procesos productivos. Y es que muchas veces se empieza estableciendo redes entre sectores de producción para que los desechos sirvan unos a otros. Por ejemplo, en Cepsa lo que hacen es reciclar los catalizadores desechados enviándolos a la empresa Saint Global Bever, que los utiliza como materia prima para la creación de morteros. La basura de uno es el tesoro de otro, ¿qué dicen? Sí, pero Claro. al final tienes que Pero es establecer superpositivo esa eso. cooperación, Sí, sí, claro. También hay que decir que tiene que estar involucrado el sector público. Antes Sí. mencionabas un poco lo del tema Unión Europea, los cargadores, esto de estandarizar. Claro, esto es todo regulación pública. Por ejemplo, los plásticos de embalar pues son muy contaminantes, tienen una vida útil muy corta y, sin embargo, perduran en la naturaleza durante décadas. Sí. Lo típico de hay que reducir el plástico, ese mantra que tenemos El de plástico siempre, ¿no? de pompitas, que es Sí. muy agradable y desestresante, pero es muy Pero contaminante. es horrible. ¿Qué pasa? Que a lo mejor pues también pueden ser muy baratos, por lo Ujú. cual es muy difícil que las empresas renuncien a ello, en plan de, bueno, voy a hacer esto que es mucho más ecológico, pero es que me cuesta un ojo de la cara, Claro, pues ya. ¿qué voy a utilizar yo esto, no? Pues una forma de reducir su uso es que un gobierno los limite por ley o los desincentive a través de tasas específicas, y este impulso gubernamental puede, pues al mismo tiempo, favorecer la innovación para encontrar alternativas. Claro, al final estás poniendo un impulso público para que estas cosas al final tires y la gente acabe sumándose a esto de la economía circular. Por ejemplo, ya hay varias iniciativas de envases biodegradables Ujú. hechos con algas o con un material compostable Sí. o que se deshacen en el agua. Yo recuerdo que vi una vez de un tipo que había desarrollado eso y entonces directamente tú cogías el embalaje, lo ponías debajo del grifo y eso se deshacía. Ay, qué chulo. Y era como no era contaminante ni nada y maravilloso. Imagina, claro, que te diga un paquete y todo el embalaje pues lo puedes deshacer así, tan ricamente. O que toda la cartelería que te llega a casa pues la puedas compostar, por ejemplo, o plantar, o tirar a la basura directamente. Tendríamos aquí la oficina llena de plantas, ¿eh? Si ya la No, tenemos, hombre, imagínate si a mí me hay- das semillas dentro de... Hay gente que lo hace, que la basura orgánica de casa la mete a un contenedor estos de compostación y Sí. luego abona su jardín con eso. Claro, Pues, pero jolín. eso, por ejemplo, Fer, también lleva una parte muy importante de cambio de mentalidad. Sí, sí, ¿Sabes? sí, sí, Al sí. final, y parte de todo el proceso de economía circular apela a eso, ¿no? Porque como consumidores no estamos acostumbrados a que las cosas duren mucho. O sea, apenas queremos lo nuevo, ese último modelo de móvil, la ropa que acaba de salir, ¿no? Sí, Esa sí, última... se me ha olvidado la palabra. Ir a rebajas. Claro, sí, La moda. la última... Fast fashion de esta de... Sí, pero cuando saca una marca la ropa es la última temporada. La última Me había temporada. olvidado la palabra temporada. Madre madre mía, mía. el fashion victim. Pero bueno, aquí. más allá de la obsolescencia programada, muchas veces no reparamos o reutilizamos las cosas porque nos es más cómodo comprar otras nuevas, ¿no? Sí.
Entonces, esto se ve mucho, lo que hablábamos, con la ropa, ¿no? Es una de las industrias más contaminantes a nivel internacional, ¿no? La economía circular también requiere que consumamos de una forma más lenta, que las cosas nos duren muchos más, que apostemos por repararlas cuando se nos rompen, algo que esa costumbre, digamos, que se ha perdido con ese modelo pues, de consumo neoliberal que hemos tenido en los últimos años. Yo qué sé, la ropa de segunda mano, que tú compras ropa de segunda mano también. Sí, yo es que soy una persona... O sea, a mí me gusta bastante. O sea, hay gente a la que le da como asquete. Pero, no, pero ahora se ha mismo puesto está muy de extendido moda, sí. con aplicaciones y esto. Y de hecho, por ejemplo, el uso de las nuevas tecnologías, lo que ha dicho Alba de las aplicaciones, también ha fomentado mucho esa economía circular con el toque de un ingreso económico, pero oye, pues yo qué sé, aplicaciones estas como Vinted que vendes tu ropa, lo compras. Yo he encontrado joyitas, claro. Y a lo mejor Alba antes se habría ido a comprar a una tienda una prenda nueva, pero pues tienes la otra alternativa. Oye, antes de irte allí, mira a ver si hay algo que te agrade en espacios como ese, que oye, pues funcionan en el fondo como economías circulares. Sí, que además si tú, yo qué sé, pillas una ropa ya usada, es una persona que no tira una prenda y otra persona que no compra una nueva. O sea, que al final como que ganas por los dos lados. Pero también es cierto que esto de la economía circular, lo comentábamos al principio, ¿no? Que hay como diferentes concepciones o diferentes perspectivas. Hay algunas que me suenan a lo que defienden los decrecentistas, ¿no? Que es que esa economía circular parece una especie de mezcla entre el desarrollo sostenible y el decrecimiento, es decir, de producir menos, vivir con menos y tal. No sé si es exactamente así o básicamente qué enfoque o cómo se posiciona la economía circular ante este, no sé si dilema, pero sí debate entre el desarrollo sostenible y el decrecimiento. En principio, la economía circular está más cerca de las tesis del decrecimiento, pero como es un concepto tan amplio, esto que comentábamos al principio, puede casar también con el desarrollo sostenible. Y bueno, pues como hemos dicho antes, todas surgen como soluciones a la crisis climática, el deterioro medioambiental y el acotamiento de recursos, así que a veces se mezclan, pero bueno, sí que es cierto que tienen diferencias. O elementos de ambos, ¿no? Claro, como puntos intermedios, sí, ¿no? Sí. Tal vez el que conocemos mejor es el desarrollo sostenible, que es esto del equilibrio entre un crecimiento económico que satisface las necesidades de la gente y la preservación del medio ambiente que asegura el bienestar futuro, encontrar ahí el equilibrio perfecto. Y consiste en mantener esa economía lineal, pero haciéndola más limpia, menos perjudicial para el medio. Esto lo vemos constantemente. Sí. Objetivos de desarrollo sostenible, la Agenda 2030, todos asienta sobre este precepto. Pero es el mismo paradigma del que ya venimos, que claro. es una economía en la que tú produces, consumes y luego lo tiras. Claro. Si hablamos, por ejemplo, de la economía del cowboy, pues esto es el desarrollo sostenible, seguimos en la economía del cowboy, pero el pony pues emite menos CO2. Claro. Eco-cowboy. Es un eco-cowboy, claro. Y luego está la parte del decrecimiento, que además es un término bastante polémico, a nivel político hay mucho debate. Lo que apuesta es por la reducción de la producción material y del consumo para así asegurar la vida de la supervivencia del planeta, ¿no? Y esto se asienta básicamente en la idea de que hay que vivir mejor con menos, ¿no? El decrecimiento, por lo tanto, al final busca acabar con el crecimiento económico como base del bienestar. Pero claro, una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Ya. Que ahí es donde viene el gran escollo para esto, ¿no? Y más aún en países con altos niveles de pobreza y que aspiran al final a ese modelo de desarrollo para mejorar, por muy contaminante que sea ese mismo modelo, ¿no? La economía circular sería una forma de aplicar poco a poco ese decrecimiento, pero en principio de forma que no reviente básicamente nuestro bienestar económico y vital, ¿no? También vemos por qué puede encajar con el desarrollo sostenible, porque una economía circular puede seguir desarrollando y haciendo crecer a los países, pero con una apuesta muy clara por la sostenibilidad. Que es también lo que a menudo argumentan muchos países en vías de desarrollo, potencias emergentes, es decir, claro, vosotros los occidentales habéis podido contaminar, ya os habéis desarrollado, concepto amplio de desarrollo, y ahora me queréis limitar a mí el crecimiento. Bueno, pues oye, yo también quiero contaminar para crecer y dar un bienestar a mi población, ¿no? O incluso sois muy moralistas exigiendo ese decrecimiento, pero al mismo tiempo seguís emitiendo muchísimo CO2, seguís siendo las potencias más contaminantes, seguís teniendo estrategias de esto del net cero, que al final es que la resta sea cero, no quiere decir que tú lo compenses de otra forma. Es un comprando emisiones de otros países. Comprando emisiones de otros países. Eso es un sistema que en un principio podría haber sido una muy buena idea, pero se ha convertido en algo muy perverso también. Sí, y que hay países,
no sé si lo hemos comentado aquí alguna vez, que la basura tecnológica, por ejemplo, antes que hablábamos de los smartphones, creo que son Suecia y Dinamarca los países que más basura tecnológica por habitante emiten, y buena parte de esa basura tecnológica acaba en países africanos, Podríamos por hacer ejemplo. algún día un capi de cómo funciona el sistema de basura a nivel internacional. Y la deslocalización de residuos, los residuos sí. es un tema muy interesante. Sí, Hay países que han puesto cota, yo ya no acepto más. Claro, y es normal porque se exporta toda esa basura. Pero bueno, ya aún con la economía circular, ese cambio de mentalidad es algo importante, porque ahora mismo todo nuestro sistema económico genera valor a través del consumo. O sea, el consumo es un elemento fundamental de nuestro sistema económico actual. Y entonces, al final, esa lógica premia que lo que vale es que compremos el producto. De ahí la obsolescencia programada. No es que algo lo defienda, sino que es la lógica de todo ese sistema. Por ejemplo, la empresa de móviles gana más cuantos más móviles venda, no cuanto más recicle. Y así con todo, ¿no? También entiendo que es un poco generar incentivos. Entonces, esa generación de riqueza es la que genera crecimiento, y ese crecimiento es la que sustenta nuevas economías. Bueno, ya nos lo sabemos todo. Entonces, ¿cómo cambiamos todo ese planteamiento de hacer beneficios sin romperlo todo, sin arrasar con todo? Pues esa es la gran pregunta, y aquí depende muchísimo del sector. Es decir, habrá sectores en los que el producto podrá mantener su forma de generar beneficios, pues porque lo consumimos de una forma más constante, por ejemplo, la energía o el transporte. La forma en la que producimos esa energía tendrá que ser más limpia o reutilizarse, pero esas empresas pueden seguir cobrando por ofrecer ese servicio de forma más o menos parecida, ¿no? Sí. El autobús que ves que emite cero, pues ese tipo de cosas, ¿no? O, por ejemplo, el sector de los alimentos. Es decir, va a seguir consumiéndose con la misma rapidez, pero podríamos mejorar los problemas de desperdicio de aquellos que no se venden, pues dedicarlos a otras actividades económicas, ¿no? O sea, puede que incluso se generen nuevas oportunidades de negocio buscando esas opciones para esos productos. Claro, y en otros casos, por ejemplo, los productos electrónicos, la ropa es mucho más difícil, sobre todo si incluimos el factor de la durabilidad, ¿no? Porque, claro, el valor económico podría estar... ahora mismo está en que nosotros compremos ese producto, pero en una economía circular una alternativa podría ser que estuviese en las reparaciones o en el sistema de reciclado, que eso también se incluya dentro de la cadena de valor, ¿no? La empresa que fabrica el teléfono móvil no solo te vende el móvil, que está pensado en este caso para durar, no para que tú lo sustituyas en 3 años por otro, sino que también te cobra las actualizaciones del sistema o las posibles mejoras del dispositivo. En vez de comprar un móvil nuevo, pagas por mejorar el antiguo. Una vez se te rompe del todo, ya no funciona más, pues la empresa también te cobra a lo mejor por la recogida o por su sustitución. Yo creo que incluso podría hasta haber modalidades de paquetes de servicios o en un modelo de suscripción o algo así. O sea, alternativas hay, lo que pasa es que, claro, hay que ponerse imaginativo. O sea, curiosamente esto ya existe en parte, porque al final los modelos de suscripción, no es porque en el orden mundial lo tengamos. Leasing, efectivamente, leasing en parte, o había un ejemplo, no sé la empresa, tampoco le vamos a hacer publicidad porque es como muy random, pero yo que sé, cuando tú vas a comprar herramientas, las típicas herramientas, yo que sé, o para arreglar el jardín y demás, en vez de venderte la herramienta, lo que hace la empresa es alquilártela. Entonces al final tú vas Yo estuve alquilando una ingletadora para la casa, para repararla. Sabía yo que tú habrías hecho algunas tracanadas. Sí, no, pero porque es verdad, te sale mucho, es mucho más práctico. Es decir, ¿cuántas veces voy a necesitar una mesa de corte? Pues ese es el planteamiento. En vez de comprar algo para utilizarlo una vez en mi vida, no tiene sentido y generas, en fin, consumo innecesario y gastas recursos de forma innecesaria, vamos a fabricar una vez la herramienta y la alquilo muchas veces, le saco mucha más rentabilidad, ¿no? Y al final yo entiendo que también, oye, que puede ser incluso más productivo en algunos sectores o productos esta economía circular que el hecho de producir linealmente. Pero bueno, no sé si también se me antoja un modelo que puede generar resistencias. Al final es un cambio de chip, que mucha gente dice, yo esto no lo quiero. Hay mucho dinero en juego, Fer. Sí. Es decir, esto se suele, creo que el ejemplo que más rápido se nos viene a la cabeza es el de las grandes corporaciones, ¿no? Piensa que una empresa que gana millones gracias a esa economía lineal, sea en el sector que sea, y que prioriza seguir generando beneficios, pues evidentemente se va a resistir a ese cambio de modelo. Algunas tienen mucho poder, tanto por su influencia como por el propio empleo que generan, ¿no? Así que pueden plantear verdaderos problemas a la implementación de una economía circular efectiva, ¿no? Pensad que si ya cuesta parar cosas como la deforestación del Amazonas, que no siempre la llevan a cabo grandes empresas,
empresas y que es un ejemplo muy bueno de esa economía expansiva, la economía del cowboy, Sí. ¿cómo no va a ser difícil frenar a una gran multinacional que emplea a millones de personas a las que puede movilizar en contra de este tipo de cambio de modelo? Y a raíz de esto también puede ser un reto para empresas más pequeñas. O sea, no solo hablamos de las grandes corporaciones, que es como el ejemplo más claro de lo que no se nos viene, ¿no? Porque, claro, para implementar una economía circular hay que apostar por la innovación, y para la innovación hace falta dinero y medios que solo suelen estar al alcance de empresas más grandes. Así que, en definitiva, pues no es nada sencillo cambiar este sistema. Pero, a ver, esto no significa que no haya iniciativas interesantes tanto por parte de las grandes empresas como a lo mejor otras más pequeñas. Hay pymes que justo han apostado todo su valor a esta pequeña innovación de, oye, pues mira, yo te alquilo las herramientas o yo te desarrollo esta tecnología para los embalajes. O sea, que ya hay todo un mercado por ahí surgiendo alrededor de la economía circular. Y también con la parte que mencionábamos no sé, del apoyo público, pero del impulso público, no hemos hablado todavía de países. ¿Hay planes nacionales para economía circular o potencias que le estén implementando, o esto todavía es una cosa futurista? No, o sea, no es nada lejano, Fer. De hecho, sin ir más lejos, antes lo mencionábamos, ¿no? La propia Unión Europea tiene una estrategia específica para avanzar hacia una economía circular en el 2050. De hecho, se enmarca dentro de todo este pacto verde de neutralidad de emisiones que lanzó hace ya unos años. El pacto verde europeo. Claro. Vale, y todo se busca, pues eso, para ese mismo año, ¿no? Una de las grandes apuestas estratégicas de la Unión Europea en toda esta década, ¿no? Que es, al final, un marco de actuación sobre el que ir lanzando distintas iniciativas y regulaciones en el ámbito comunitario. Algunas de las propuestas, por ejemplo, que se están estudiando son extender la directiva sobre el diseño ecológico de los productos no relacionados con la energía y también crear esos pasaportes digitales del producto que incluyan información mucho más detallada sobre la vida útil que tiene y la composición del mismo, para que los consumidores podamos saber más sobre el producto que compramos. O garantías más largas, ¿no? Claro. Si esto se rompe, me lo cambias por uno que funcione. Y ahí es el otro tema de la lucha contra la obsolescencia programada, con leyes muchísimo más duras o mejorar la protección a los consumidores blindando ese derecho a reparar, que es algo también importante. Pero esta estrategia también incluye la regulación sobre el uso de plásticos, que esto es la mítica de la pajita, ¿no? Es decir, la durabilidad de los textiles. O la bolsa del súper. Claro, ahí. La purpurina. Sí. Bueno, esto es otra cosa, ¿no? Pero es esta idea de no vamos a generar un residuo aquí que podemos sustituir por otra cosa mucho menos contaminante. Justo, mirad el cambio de mentalidad con las bolsas de plástico que tú mencionabas. Es decir, la bolsa de racia, la gente al principio se resistió y ahora prácticamente todo el mundo la usa, ¿no? Y también otros sectores, pues como la construcción, ¿no? Al final es tener edificios que duren más, que permitan un consumo de energía mucho más eficiente. Todo esto es clave para esa economía circular. Y además, los planes de la Unión Europea para la economía circular no solo están relacionados con este pacto verde para 2050 que mencionabas, también con la autonomía estratégica. Es que ese es un punto muy bueno, ¿eh? Aquí está el tema de la geopolítica que hay detrás de esto. Con la geopolítica hemos topado. Con la geopolítica hemos topado. A ver, pensadlo. La economía circular no solo disminuye la cantidad de residuos, también permite extraer menos materias primas porque se reutiliza más. Claro. Por lo tanto, reduce la demanda de materiales estratégicos clave para la seguridad de nuestras economías. Pues esto que hablábamos del coltán, las tierras raras, etcétera, ¿no? Ahora mismo estamos en un contexto geopolítico donde los países están tratando de asegurarse el acceso a materias primas estratégicas para su desarrollo tecnológico y para la transición energética. El caso europeo es súper claro. Y antes hemos mencionado que, pues eso, unas cuantas, ¿no? El coltán, lo que decía yo, el coltán, el litio, tal. Si la Unión Europea quiere asegurar su economía con la transición verde, pues tiene que acceder a estas materias primas. Y pues esto en muchas ocasiones la coloca en una situación de dependencia con otros países. Correcto. Aquí hemos hablado otras veces de China y las tierras raras y esa dependencia, ¿no? Pero claro, esto merma su independencia geopolítica. Sin embargo, con una economía circular reduce esa demanda y deja de depender tanto de estos países. Por lo tanto, recupera en parte esa autonomía geopolítica. Es una forma muy interesante de matar dos pájaros de un tiro. Como de reutilizar tu crecimiento y tu desarrollo para poder seguir creciendo. Bueno, si tú consigues reciclar, entre comillas, el litio, pues ya no lo tienes que importar o tienes que importar menos, así que dependes menos. No, me parece a nivel geopolítico bastante interesante. Y esto en otros países, pienso por ejemplo en los dos grandes campeones de la economía internacional, Estados Unidos y China. No sé si estos van a estar dispuestos a cambiar sus modelos de crecimiento. Pienso sobre todo en Estados Unidos, que son bastante cuadriculados para ciertas cosas. Pues los chinos sí les veo más... Es que China para mí es un muy buen ejemplo porque ellos empezaron a hablar de economía circular en torno a los años 90. Es
Bueno, bien. Que iban Hace bastante, tiempo ya, sí. iban bastante adelantados. Ahí se empezó a debatir cuando empezaron a crecer y apostar por ese desarrollo intensivo, empezó a surgir ese debate, ¿no? Ese crecimiento desmedido fue muy positivo para la economía china porque miles de chinos salieron de la pobreza extrema, pero también generó una preocupación por los recursos disponibles. Es decir, hasta qué punto iban a ser capaces de seguir creciendo, ¿no? Sí. Es decir, un país que de 1.300 millones de personas, dijeron, ¿hasta dónde podemos llegar a tener una clase media de 1.300 millones de personas, ¿no? Ahí, hoy en día, por ejemplo, cuentan con una estrategia dentro de su plan quinquenal de 2021 para desarrollar una economía circular dentro de China, ¿no? Así que tienen planes ambiciosos en marcha. Quieren incrementar la productividad de las materias primas, reducir el consumo de energía y de agua. También están apostando muchísimo por las energías renovables y reutilizar el acero u otros materiales de construcción. Claro. Luego, por su parte, Estados Unidos es cierto que es menos ambicioso, cero sorpresas, con esto de la economía circular, porque bueno, pues nunca les ha encantado lo de regular su economía o cuestionar su modelo de crecimiento. Pero bueno, cada vez más están más abiertos a esta idea. De hecho, el IRA, el Inflation Reduction Act, que era esta serie de ayudas, incentivos públicos para temas de empresas más ecológicas y más sostenibles, contempla favorecer la creación de una creciente economía circular. O sea, no es cambiar el modelo tal, pero es como, oye, vamos a implementar este tipo de cosas. Yendo hacia eso. Justo, se centran sobre todo en la innovación, cero sorpresa siendo Estados Unidos a la hora del diseño de productos, en la reducción de emisiones o en la reutilización y reciclaje de materias primas y componentes. Vamos, que lo que nos tenemos que quedar es que los grandes centros industriales globales tienen en mayor o menor medida la economía circular en mente. O sea, si hemos hablado de la Unión Europea, que más o menos va por ese camino, China, que va más o menos en ese camino, y Estados Unidos, que quizás no va tanto, pero bueno, poquito a poco, y quizás no lo toma desde el Estado, sino que a lo mejor son las empresas las que poco a poco van adaptándose a este tema de la economía circular. Con esas tres ya tendríamos como el gran cambio global de paradigma, porque no hace falta que se sume Lesoto, pobrecitos míos, pero no pintan demasiado. Mientras tengas a las grandes economías cambiando ese modelo. Entonces, si estas se suman, tendríamos una gran revolución geopolítica o geoeconómica en ciernes. No sé qué otros impactos tendría a nivel mundial esto. Pues impactos múltiples y variados y seguramente algunos impredecibles. Porque al final estamos hablando, claro, de reconfigurar toda la economía mundial. Es que hay cosas que creo que incluso ni siquiera somos capaces de visualizar. Porque, a ver, al final que una sola región ya apueste por esta estrategia ya tiene consecuencias en todo el mundo, en una economía globalizada. Circular o no, la economía es global. Una cosa es que se reduzcan estas dependencias de las que hablábamos antes y otra cosa es que desaparezcan por completo. Y bueno, y esto no va a suceder, es imposible que suceda y de hecho incluso no es deseable tampoco que suceda. Sí, porque revientas todo. Claro, tampoco queremos reventar el mundo, ¿no? Pero es cierto que la economía circular plantea muchos retos, especialmente para los países que sustentan su riqueza en la explotación de recursos naturales. Porque, claro, nos hemos centrado en grandes centros tecnológicos con economías muy diversificadas, pero hay países que no están tan diversificados. Puede que los países ricos en minerales o en petróleo pues vean reducidos sus ingresos, su poder geopolítico asociado a esos recursos y que con que el hecho de que esta demanda cada vez sea menor. Esto puede hacer temblar sus economías, deteriorar la calidad de vida de sus habitantes y bueno, pues ya tenemos el lío montado. Tenemos el lío montado. Yo dudo mucho que los países del Golfo o economías como la argelina o la venezolana les encante esto del tema de la economía circular. Por otro lado, aquellos países con economías más diversificadas pueden salir ganando de la economía circular porque generan sinergias entre ellas y nuevas oportunidades de negocio. Y claro, pues aquí vemos que no nos extraña que sean la Unión Europea, China y Estados Unidos los que estén más a favor de este modelo. Pero bueno, también nos da un modelo un poco desigual. Y un efecto positivo también dentro de todo esto pues es la deslocalización de la contaminación o la sobreexplotación de zonas minerales, ¿no? O sea, muchos países africanos se han convertido en el destino de la deslocalización de la basura que comentábamos antes, de los residuos de Europa o Estados Unidos, ¿no? Una menor generación de residuos puede solventar este problema. Sí. Puede ayudarles también a o al menos abrir aliviar, claro. Sí, o potenciar otras vías de desarrollo económico, ¿no? En definitiva, hay que pensar que la economía circular no se puede implementar de igual manera en todo el mundo y eso es muy importante, ¿no? Cada país podrá acceder
a este modelo de forma diferente. Es decir, que la economía circular no es una solución para todo, ¿no? Genera sus propias desigualdades y también su propio contexto geopolítico en el caso de que se llegara a implementar de manera global. Ir adaptándose a ese nuevo mundo que se pueda ir abriendo. Lo que estoy viendo es que, como ocurre con tantas otras cosas, hay un riesgo de que la economía circular sea también una forma de justificar el proteccionismo, ¿no? De que los países se cierren y demás. Porque eso, por ejemplo, refuerza a las potencias industriales y deja atrás a los países que a lo mejor dependen más de un modelo extractivista, claro, que suelen ser los menos industrializados, menos crecidos y demás. Claro, no es un sistema perfecto, porque quienes van a tener más impulso para implementarlo son pues, lo que comentábamos, ¿no? Las economías más fuertes. Así que si no se entiende como un cambio global, que pueda crear sinergias internacionales, pues va a generar sí o sí un modelo desigual. Yeah. O terminará acentuando el que ya existe. Al mismo tiempo, puede entenderse de otra forma. Puede favorecer los regionalismos comerciales, pues crear zonas comerciales que se retroalimenten entre ellas a raíz de pues, estos procesos circulares en cadenas un poquito más cerradas de producción, ¿no? De hecho, también se habla de la cooperación sur-sur, de que la economía circular puede ser una forma de potenciar todo esto de la cooperación entre países del sur global. Y así que, bueno, una relocalización moderada y bien pensada y una reutilización de los recursos pues no tiene por qué ser algo negativo. Lo que pasa es que lo que vemos es que la competitividad actual puede mermar esa capacidad para avanzar hacia una economía circular. Es decir, que los obstáculos ya los tenemos nosotros de base. El problema no es necesariamente el modelo de la economía circular. Al final esto es algo que ya sabemos, que es que la crisis climática es un problema global que se debe solucionar de forma global. Y la economía circular pues es una propuesta muy interesante para afrontarlo, pero desde luego, no sé, yo creo que más que resignarnos a no cambiar nada y a seguir apostando por caminos que sabemos que ya que no funcionan tanto, aunque en su momento sonasen muy bien, pues no nos lleva a ningún sitio, ¿no? Yeah. Bueno, hemos planteado hoy como las distintas perspectivas que existen de un problema. Bueno, que ya lo tenemos hoy, como es el tema de la crisis climática y también de las soluciones que podemos adaptar, como es esta cuestión de la economía circular, con sus múltiples formas de entenderlo, con sus pros y sus contras, porque no hay ningún modelo ni solución perfecta. Pero bueno, al menos, ya digo, hemos explicado qué es, qué importancia tiene a nivel geopolítico. Gracias a los dos por las explicaciones, a Alba. Gracias. Y a Eduardo. Muchas gracias, Fernando. Y también a Cepsa, con quienes hemos colaborado para hacer este episodio. Y a ti, que nos estás viendo en YouTube o nos estás escuchando en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, en Amazon Music incluso, pues nada, muchas gracias también por estar ahí y te esperamos en próximos episodios de No es el fin del mundo. No es el fin del mundo, el podcast semanal del orden mundial. Producido por The Voice Village. Dirección Eduardo Saldaña. Conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva. Producción ejecutiva Ricardo Villa. Diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.